Y si el vacío que sentís no fuera una pérdida, sino el espacio donde todavía no nació tu nueva forma de vivir, ¿quién sos cuando nadie te necesita urgentemente? Llegamos al tercer episodio de esta trilogía. En el primero hablamos de la identidad, de esa construcción interna que aprendimos a sostener para pertenecer y del vértigo que aparece cuando empezamos a ver que no toda ella nos pertenece. En el segundo episodio hablamos de la culpa, de cómo no toda culpa habla de lo que hicimos mal, que a veces habla del sistema que necesitaba que siguiéramos donde estábamos. Hoy vamos a entrar en un territorio que pocas veces nos enseñan a habitar, el después. El espacio que queda cuando el límite ya fue puesto, cuando el rol que ocupabas ya empezó a soltarse, cuando la culpa se reconoció, pero no desapareció del todo. ¿Qué se hace con eso? ¿Cómo se vive en ese lugar? Ese es el territorio de este episodio. No el límite como acto, sino el límite como umbral. El comienzo de algo que todavía no tiene nombre. Hay algo que nadie nos advierte cuando empezamos a corrernos de los lugares que nos hacían mal. Que el alivio no siempre llega primero. A veces lo que llega primero es el vacío. Una sensación extraña de no saber bien quién se es ahora. De no reconocerse del todo en los gestos cotidianos. De moverse en la propia vida como si el terreno fuera nuevo. Y eso puede dar mucho miedo, porque estamos entrenados para leer el vacío como pérdida. El vacío como señal de que algo salió mal, como evidencia de que quizás debíamos habernos quedado o debíamos haber continuado haciendo las cosas de la misma manera, ocupando los mismos lugares. Pero hay otra forma de leer el vacío, porque el vacío también es el primer lugar donde ya no estamos sosteniendo algo que nos costaba demasiado. El primer silencio después de mucho ruido. El primer espacio que todavía no llenamos con la urgencia del otro. ¿Qué parte tuya está aprendiendo a caminar sin ocupar ese rol? Esa parte no está rota, está naciendo. Y los nacimientos casi siempre se sienten como desorientación antes de sentirse como llegada. Te quiero traer una historia que a lo mejor nos permita ilustrar un poco esta sensación. Es una historia que viene de mucho antes de Grecia, uno de los mitos más antiguos que se conocen, escrito en tablillas de arcillas en la Mesopotamia sumeria, hace más de 4.000 años. Es el descenso de Inanna al inframundo. Inanna es diosa del cielo, del amor, de la guerra, tiene poder, tiene identidad, tiene un lugar en el mundo de arriba y sin embargo, algo la llama hacia abajo, hacia el reino de su hermana Ereshkigal, diosa de los muertos. El descenso tiene 7 puertas. En cada una, Inanna tiene que despojarse de algo. Su corona, su collar, sus vestidos, su cetro. Cada puerta le pide que deje algo que la define, algo que le daba forma, lugar, identidad. Al llegar al fondo ya no tiene nada. Simbólicamente está muerta. Es colgada de un gancho sin poder, sin forma, sin nombre reconocible.
Y desde ese lugar, Inanna renace. No como la misma Inanna con sus cosas de vuelta, como una Inanna que conoce el inframundo, que sabe lo que hay en el fondo, que no puede fingir que ese lugar no existe. El proceso post-límite es un descenso antes de ser una llegada. Lo que el mito de Inanna describe con una precisión que ningún manual de autoayuda logra es que la transformación real requiere atravesar el despojo, no saltearlo, no acelerarlo, no llenarlo con otra cosa antes de tiempo. Cada puerta en el descenso de Inanna es una pregunta. ¿Podés seguir siendo vos sin esto? Y la respuesta eventualmente es sí, pero ese sí no se puede responder desde arriba, solo se puede responder desde adentro del descenso. Te voy a traer otra imagen, esta vez desde la épica griega, ¿no? Una que conocemos bien, pero que pocas veces leemos desde el ángulo en que la vamos a encarar en este episodio. La Odisea. La Odisea no es solo la historia de un hombre que quiere volver a casa, es la historia de alguien que para llegar al lugar que busca, tiene que atravesar un territorio que lo transforma. Ulises parte de Troya después de 10 años de guerra. El viaje de regreso dura otros 10, no porque el camino sea largo en distancia, sino porque hay algo que tiene que atravesar primero. Cada isla, cada criatura, cada prueba del viaje es una capa de sí mismo que Ulises tiene que conocer. Tiene que resistir el canto de las sirenas, tiene que pasar por el cíclope, tiene que pasar por Circe, por los muertos, tiene que descender metafóricamente a cada parte de sí mismo que la guerra no le mostró, pero el viaje sí. Y cuando finalmente llega a Ítaca, no es el mismo hombre que partió, no puede serlo, el viaje no lo dejó igual. Y Ítaca tampoco es exactamente la Ítaca que guardaba en la memoria. El después del límite es un territorio intermedio, no es el lugar que dejamos, ni todavía el lugar al que llegamos. Ulises no sabe bien qué va a encontrar al llegar, pero sigue navegando, no porque tenga certeza del destino, sino porque aprendió en el viaje a confiar en su capacidad de atravesar lo que aparezca. ¿Vos podés habitar lo nuevo sin apurarte a llenarlo? Sin la urgencia de volver a lo que conocés, porque se te hace imposible soportar ese vacío. ¿Podés habitar lo nuevo sin apurarte a llenarlo? Esa es quizás la pregunta más difícil de este episodio, porque estamos entrenados para la urgencia, para resolver rápido, para llenar el vacío antes de que duela demasiado. Pero el mar entre Troya e Ítaca no se cruza en línea recta. Y el tiempo que lleva no es tiempo perdido, es el tiempo del viaje, el tiempo que el proceso necesita. ¿Podés ver tus tiempos y tus procesos? ¿Podés aprender que este nuevo territorio después del límite es un territorio que tenés que construir lentamente, día a día, momento a momento, experiencia tras experiencia? Lo que Inanna y Ulises tienen en común no es la aventura, es la disposición a atravesar el territorio desconocido sin saltear ninguna puerta. Inanna podría haberse dado vuelta en la primera puerta, Ulises podría haber aceptado quedarse con Circe o con Calipso, donde tenía comodidad y protección. No lo hicieron.
Y no lo hicieron no porque fueran héroes sin miedo, sino porque algo en ellos sabía que la única salida era a través. Y eso es exactamente lo que pasa en el después del límite. El vacío no se resuelve con otro rol que lo llene. El vacío no se resuelve encontrando rápido otro vínculo que reemplace al anterior. El vacío no se resuelve volviéndose tan autosuficiente que ya nada duela. No, el vacío se atraviesa. Tenemos que atravesarlo. Quienes hemos estado ahí, quienes estamos ahí, quienes tenemos que sostener límites con vínculos que no nos hacen bien, con vínculos tóxicos, con vínculos donde nos encierran en un rol, en donde somos un ministro, tenemos que atravesarlo. El límite se atraviesa despacio, con acompañamiento cuando es posible. Si es posible, con acompañamiento, para que no duela tanto. Con presencia interna cuando es necesario. ¿Qué parte tuya siente que no va a sobrevivir el después del límite? Sí, se siente un poco eso. Y a veces esa parte tuya que siente que no va a sobrevivir el después del límite, parece que lo ocupa todo adentro tuyo. Pero desde haber vivido la experiencia, desde vivirla diaria, desde atravesarla, te digo que esa sensación, esa parte tuya, es como una ola que va y que viene. Y quienes tenemos que atravesarlo, sabemos que a veces parece que es algo que nos tapa y de lo que no vamos a salir, pero también sabemos que son momentos. ¿Qué parte tuya siente que no va a sobrevivir el después del límite? Esa parte tiene miedo. Y el miedo es comprensible. Pero hay algo importante que quiero decirle a esa parte tuya. Lo que no va a sobrevivir el después es el rol. Lo que no va a sobrevivir el después es la función que te asignaron. Lo que no va a sobrevivir después del límite es la identidad construida para pertenecer a un vínculo, a un sistema, a un grupo, a una familia que te condicionaba para que fueras parte. No va a sobrevivir el rol al límite, al después del límite. Manténete firme. No va a sobrevivir el rol, no va a sobrevivir la función, no va a sobrevivir esa identidad construida para pertenecer. ¿Sabes qué es lo que va a sobrevivir? Vos. Vos sí. Vos sí vas a sobrevivir al límite y al después del límite. Viktor Frankl fue un psiquiatra austríaco que sobrevivió los campos de concentración nazis. Su trabajo parte de una pregunta que se hizo en las condiciones más extremas que se puedan imaginar para que atraviese un ser humano. Y la pregunta fue, ¿qué sostiene a una persona cuando pierde todo? ¿Qué sostiene a una persona cuando pierde todo? Su respuesta no fue el optimismo, su respuesta no fue la fuerza de voluntad, su respuesta fue el sentido. Frankl observó que quienes lograban atravesar la devastación no eran necesariamente los más fuertes físicamente ni los más resilientes en el sentido convencional. Eran quienes podían encontrar, incluso en el medio del vacío, algo que les diera razón para seguir. Y señaló algo que se volvió central en su pensamiento.
entre estímulo y respuesta existe un espacio. En ese espacio está nuestra libertad de elegir. Ese espacio es exactamente el después del límite. El estímulo es el cambio que hicimos. La respuesta no está predeterminada. Hay un espacio en el medio donde todavía no sabemos bien quiénes somos, donde el rol anterior ya no alcanza y el nuevo todavía no tiene forma. Sabés que no podés volver a ser quien eras ni hacer las cosas que hacías, pero todavía no sabés quién sos ni hacia dónde vas. Y en ese espacio, dice Frankl, está la libertad. No la libertad fácil, no la libertad que se siente como alivio inmediato, la libertad que se siente como responsabilidad, como posibilidad, como vértigo. El sentido no aparece antes del vacío, aparece después, a veces mucho después, pero aparece. Hay creencias que hacen que el vacío del después, del límite, sea más difícil de habitar. Y quiero detenerme a nombrar dos en este episodio. La primera creencia es la que dice, si me siento vacío significa que perdí algo valioso. El vacío puede ser señal de pérdida, sí, pero también puede ser señal de que por primera vez hay un espacio adentro tuyo que no está ocupado por la urgencia del otro, por el rol que tenías, por la función que se esperaba de vos, por tu espera de reciprocidad, de respeto y de cuidado. Aprender a distinguir entre esos dos vacíos, el vacío de la pérdida y el vacío de la apertura, es parte del trabajo de después del límite. Y la otra creencia que te traigo es esa que dice que si todavía duele, si pasa mucho tiempo desde que puse ese límite, desde que establecí esa distancia, incluso el contacto cero con esos entornos y vínculos que tanto daño hacen, si todavía duele, significa que me equivoqué. Quienes hemos estado en ese tipo de vínculos solemos pensar estas cosas. Si todavía duele, significa que me equivoqué. El dolor en el después del límite no es evidencia de error. Es evidencia de que algo que importaba estaba ahí. De que el vínculo, aunque te hacía mal, también te daba algo. Aunque fuera la ilusión de algo. Voy a ser un poco autorreferencial. Durante mi proceso terapéutico me encontré muchas veces llorando por la idea, duelando la idea de lo que yo quería que fueran conmigo. No extrañaba a las personas y los vínculos, sino el anhelo de que esas personas vieran, cuidaran, reconocieran, reciprocaran mi amor y mi cariño. Y Nana llora en el descenso. Ulises extraña Ítaca mientras navega. El dolor no los detuvo, el dolor los acompañó. Y hay una diferencia enorme entre ser detenido por el dolor y ser acompañado por él. Si estás en el después de un límite,
Si estás en el después de un contacto cero, de alejarte de esos vínculos que te hacen daño, de cortar contacto por salud, por supervivencia, si reconoces ese territorio extraño donde ya no sos quien eras, pero todavía no sabes bien quién sos ahora, quiero decirte algo. Ese lugar es real. No estás imaginando, no estás exagerando. Ese lugar es real y es parte del proceso. No es señal de que fallaste, no es señal de que deberías volver, no es señal de que no estás siendo suficientemente fuerte, es señal de que algo se movió, de que ya no estás exactamente donde estabas, de que el descenso empezó. Y como Inanna, como Ulises, lo que estás dejando en cada puerta no es lo que sos. Esto es importante que lo entendamos. Es lo que te pusiste para poder sobrevivir en un lugar que ya no habitas. Tal vez el desafío no sea apurarse a saber quién sos ahora para ocupar ese espacio. Tal vez el desafío sea aprender a habitar el espacio intermedio, el de después del límite, sin llenarlo de urgencia, sin buscar otro rol que reemplace al anterior, sin necesitar que el vacío tenga nombre todavía. No soy todavía quien voy a ser, y eso no es un problema. Eso es proceso. Ulises no llegó a Ítaca en línea recta. Inanna no subió del inframundo de un salto. El camino fue el camino, no el obstáculo. Y hay algo que Frankl señaló con mucha precisión: el sentido no se impone, se descubre. Y cada uno de nosotros tiene que descubrir ese sentido. Aparece en el movimiento, no antes de él. ¿Podés confiar en que el espacio que abriste después de poner ese límite y esa distancia tiene algo para mostrarte? ¿Podés confiar en que el espacio que abriste tiene algo para mostrarte? No como certeza, como posibilidad, como una pregunta que vale la pena habitar en lugar de apurarse a cerrarla. Llegamos al final de esta trilogía. Recorrimos 3 territorios. En el primero vimos la identidad, esa construcción que aprendimos a sostener para pertenecer, y la desorientación que aparece cuando empezamos a soltarla. En el segundo vimos la culpa, cómo los sistemas que se beneficiaban de nuestra disponibilidad generan culpa no para señalar un error, sino para mantenernos donde estamos. Y en este tercero y último episodio de la trilogía vimos el después. El vacío que no es pérdida, sino transición. El espacio donde todavía no sabemos bien quiénes somos, pero donde ya algo nuevo tiene lugar para aparecer. Estos 3 movimientos no son pasos en orden, son capas. Se vuelve a ellos, se los atraviesa más de una vez, en distinto orden, con distinta intensidad. Lo que sí es lineal es lo siguiente: separación, límite, crisis, vacío, transformación. Aunque nadie nos enseña que el proceso es así, es exactamente el proceso de aprender a habitar los vínculos desde otro lugar. Acordate siempre que el proceso no es lineal y no es para atravesarlo solo. En Guía Interior tenemos algunos dispositivos, algunas guías, algunos talleres asincrónicos que podés hacer vos en tus tiempos, cuando lo necesites, para poder atravesar esos procesos. Uno de los talleres es El Límite Sos Vos, que es un espacio asincrónico para trabajar estas capas con más profundidad, no para cambiar a otras personas,
para dejar de abandonarte, para sostener vínculos que no te cuidan. Otro taller es el taller de perdón, reparación y decisiones con conciencia, que te ayuda en este proceso de perdonar o no, de atravesar el proceso de lo que es el perdón y poder seguir adelante más allá de que la otra parte reconozca el daño o no, y más allá de cómo a veces creemos que para perdonar tenemos que seguir adelante y no siempre, o sea que es condición para seguir adelante el perdón y no siempre es así. En la descripción te dejamos los enlaces para que puedas acceder a más información acerca de estos cursos. Recordá lo importante de este episodio: el vacío no es el final, es el primer lugar, el primer espacio que habitamos después de poner el límite con esos vínculos que nos hacen daño, con esos vínculos que nos encasillan en roles como suministros. El vacío no es el final, es el primer lugar donde podés existir sin tener que ganarte el derecho a estar. Como decimos siempre, que el afuera no determine tu valor, sobre todo cuando el valor que tenés como persona y el amor que debes recibir de los demás tiene que ser algo natural y fundante de cualquier vínculo. Cuídate, vales mucho. Hasta el próximo episodio.